Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, actualización, segunda parte, viernes 8 de febrero de 2019. Veamos ahora las 26 jurisprudencias y 10 tesis aisladas de la segunda sala, así como otros criterios. ¿Qué nos dice la segunda sala? Miren, pues hay muchos temas relacionados con el transporte aéreo, la naturaleza de la indemnización que el legislador estimó procedente en la Ley de Aviación Civil para salvaguardar los derechos de los pasajeros usuarios de aquel servicio es distinta de las sanciones por infracciones a normativa. Esta es la jurisprudencia 24 del 2019. Al igual que en el anterior video, ¿quieres leerla en su integridad? Ponle pausa y léela. En la 26 del 2019 nos dice que las indemnizaciones y compensaciones por retrasos y cancelaciones contenidas en la Ley de Aviación Civil son en principio compatibles con el sistema de límites de responsabilidad previsto en el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, salvo prueba en contrario. En la 18 del 2019, el transporte aéreo internacional, la política de equipaje tratándose de vuelos internacionales, está sujeta en principio a lo dispuesto en los tratados internacionales. Es un tema muy interesante porque entonces puedes darte cuenta que no solamente es la Constitución o cómo está regulada esta Ley de Aviación Civil, sino que además, conforme a 133 constitucional, se toman en consideración los tratados internacionales. En la 25 del 2019, la obligación de pago de indemnizaciones por causas imputables a las aerolíneas no viola la supremacía constitucional porque encuentra sustento en la normativa internacional que rige la materia. ¿Recuerdas? Control de constitucionalidad, control de convencionalidad, ¿cuál se aplica? La más favorable, a menos que exista una restricción constitucional. No hay restricción constitucional, pero se está rigiendo por el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional en sus artículos 19 y 20. En la jurisprudencia 7 del 2019 nos dice cómo debe de interpretarse la regulación del transporte aéreo nacional cuando coexista normatividad nacional e internacional. Nos da una serie de supuestos. Se debe de tomar en cuenta si sobre alguna cuestión específica existe o no regulación internacional, si respecto a ese aspecto existe simultáneamente regulación nacional e internacional, si esa aparente doble regulación tiene iguales ámbitos temporal, espacial, personal y material de validez, si se atribuyen consecuencias jurídicas distintas e incompatibles a una misma hipótesis que impida su aplicación simultánea, si en realidad existe tal incompatibilidad, si esta puede ser subsanable por la vía interpretativa, y en caso de estimar que efectivamente existe incompatibilidad normativa, atenderá a los criterios para solucionar los conflictos normativos o antinomias, tomando en cuenta que es materia de transporte aéreo internacional. La norma especial será siempre la del Tratado Internacional, celebrado en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, y por el contrario, ante la ausencia de norma especial, deberá atender a la Ley de Aviación Civil o alguna de las fuentes jurídicas previstas por el legislador en el artículo 4 de esta ley. En la jurisprudencia 6 nos dice que el legislador federal tiene competencia para regular el transporte aéreo internacional por tratarse de un servicio prestado sobre una vía general de comunicación que constituye territorio nacional. En la 8 del 2019, el principio de libertad tarifaria que rige el transporte aéreo no impide que el legislador sujete a los concesionarios o permisionarios de aquel servicio al respeto de determinados límites o condiciones al fijar las tarifas que le correspondan por sus servicios. En la 10 del 2019 se establece que el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Son de los mismos asuntos de transporte aéreo. La obligación a cargo de permisionarios o concesionarios de transportar a los pasajeros con discapacidad junto con los instrumentos inherentes a su condición no implica el desconocimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad de las aeronaves. En la jurisprudencia 12 del 2019, en la 23, el pasajero inconforme con la resolución de la aerolínea que niegue el pago de la indemnización que estime le corresponda puede hacer valer sus derechos ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
En la 9, la libertad tarifaria, el legislador puede sujetar el cumplimiento de determinadas condiciones las tarifas de los servicios que se presten utilizando bienes nacionales. En este caso, nos dice que para garantizar una adecuada competencia y prestación del servicio en un bien que constituye parte del territorio nacional y del dominio público de la nación, el Estado no solo puede, sino que debe fijar límites y condiciones que garanticen que el servicio se preste en favor de los usuarios respectivos en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio. Por otra parte, ya en la jurisprudencia 4 diagonal 2019, la segunda sala hace el análisis de que para que surta efectos un desistimiento en un juicio contencioso administrativo, se requiere su ratificación aun cuando la ley no lo prevea. Hace todo un análisis y nos dice que precisamente lo que se busca es que al tener como fin corroborar que es voluntad del actor abdicar de su pretensión para evitar los perjuicios que pueda ocasionarle la resolución correspondiente, ya que una vez aceptado genera la conclusión del juicio. Entonces pues se busca precisamente tener la certeza de que efectivamente lo hizo. Jurisprudencia 2 del 2019, seguimos con los temas de Comisión Federal de Electricidad. Aquí nos dice: Comisión Federal de Electricidad, la existencia de jurisprudencia que defina la naturaleza de sus actos constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo indirecto promovida en contra de aquellos. Sin embargo, yo insistiré, hay que ver la jurisprudencia del 2018. Cierto es que dice que los actos de Comisión Federal de Electricidad, por regla general, no son combatibles mediante el amparo, pero dice en la jurisprudencia que hay dos excepciones, que es cuando se plantea la inconstitucionalidad de normas o cuando se plantea la violación de derechos fundamentales ajenos al contrato. Entonces vale la pena la interpretación sistemática por si se están planteando este tipo de demandas. Regresamos a temas de aviación, bienes del dominio público de la Federación. El legislador puede sujetar la prestación de servicios que los utilicen a las modalidades que busquen proteger el interés público y garantizar el uso general de los recursos productivos. Jurisprudencia 5 del 2019. La motivación legislativa en la expedición de las normas que regulan los derechos de los pasajeros no debe ser reforzadas. En la jurisprudencia 14 del 2019, recuerda, cuando reclamas la inconstitucionalidad de una norma, se requiere que esa norma cumpla con una motivación. Y aquí está la jurisprudencia, que es la 120 del 2009, dice: la motivación puede ser la legislativa clásica concepto, o sea, hay la motivación ordinaria o puede haber motivación reforzada, dependiendo del valor que está de por medio. En la 11 del 2009, la ley relativa obliga a las aerolíneas a cubrir en favor de los pasajeros las compensaciones o indemnizaciones por el incumplimiento del contrato de transporte con inclusión de los impuestos pagados por aquellos. Jurisprudencia 11 del 2009. El artículo 47 bis ante el penúltimo párrafo, que obliga al concesionario permisionario a pagar las indemnizaciones previstas en dicho ordenamiento durante un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a su reclamación, respeta los derechos de audiencia y debido proceso. ¿Por qué es importante que estudiemos esto? Dices: oye, yo no he llevado asuntos de aviación civil. Sí, pero chécate estos planteamientos que se hicieron, que llegan a la Suprema Corte, y la Corte dice: mira, si lo que se le están planteando es esto, no se viola el derecho de audiencia y el debido proceso. Tampoco se viola el derecho de igualdad en el artículo 47 bis, fracciones quinta y sexta de la Ley de Aviación Civil, que equipara las demoras de un vuelo por más de 4 horas a su cancelación, solo para efectos de determinar la indemnización correspondiente. Tampoco se viola el principio de libertad tarifaria. El artículo 47 bis, fracción quinta, inciso A de la Ley de Aviación Civil, solo obliga a las aerolíneas a fijar políticas compensatorias por demoras injustificadas en los vuelos por más de 1 hora, pero menos de 4, pero no las constriñe a implementar todas las compensaciones ahí mencionadas. Si eres administrativista, pues estos temas nos encanta estudiarlos. Dice el artículo 47 bis, fracción novena de la Ley de Aviación Civil, que establece la obligación del concesionario o permisionario de permitir que los pasajeros lleven consigo determinado equipaje sin cargo alguno, respeta el derecho a la seguridad jurídica. En la 17 del 2019, el mismo artículo no viola el principio de libertad tarifaria. La fracción cuarta del 47 bis no viola el principio de libertad tarifaria.
El 42 bis primer párrafo de la Ley de Aviación Civil establece la obligación del concesionario permisionario o sus representantes de la que disposición relativa a las tarifas esté permanentemente a disposición de los pasajeros, respeta el derecho a seguridad jurídica y el principio de igualdad. El cumplimiento de la obligación prevista en el 47 bis 2 de la Ley de Aviación Civil, en el sentido de que los concesionarios o permisionarios deben contar con módulos de atención a pasajeros en cada una de las terminales en donde operen, no está condicionado a las instalaciones de mobiliario con características determinadas. En la 29, nos salimos del tema, ahora vámonos a temas de amparo directo en revisión. Recuerda, las sentencias de los colegiados por regla general son ejecutorias. De repente me hacen consultas y me dicen, oiga, no me gustó cómo resolvió el colegiado, pasó por alto esto y todo. Pues los señores magistrados del tribunal colegiado, regla general, son órganos terminales, salvo cuando tú en la demanda de amparo planteas la inconstitucionalidad de normas o la interpretación directa de un precepto de la Constitución. 81, fracción segunda, ley de amparo. Entonces, lo que le llamo yo, blinda primero tu demanda para que tengas la oportunidad en ese aspecto de ir a la corte. Pero de los temas de legalidad, los señores magistrados es órgano terminal. Aquí está el ejemplo, porque nos dice que si planteas un amparo directo en revisión de esto, es un recurso de revisión contra una sentencia de un tribunal colegiado, es improcedente si los agravios se limitan a cuestionar las consideraciones en las que el órgano colegiado da respuesta a cuestiones de mera legalidad. Con eso terminamos lo que son las jurisprudencias y tesis de la segunda sala. Veamos qué nos queda. Pues tenemos varias tesis, varias jurisprudencias de plenos de circuito. Tenemos 9 jurisprudencias de pleno de circuito. Se trata, por ejemplo, en el tercer circuito, en la materia administrativa, procede concederla, dice al fedatario público sancionado con la suspensión temporal del ejercicio de sus funciones por infracción a la ley del notariado del Estado de Jalisco, aun cuando la medida se esté ejecutando. En la revisión fiscal del Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas del Instituto Mexicano del Seguro Social carece de legitimación procesal para interponer ese recurso en representación de las jefaturas delegacionales de servicios jurídicos. Es también el tercer circuito, estamos hablando de Jalisco. Entonces, en materia administrativa ellos resolvieron. En cambio, en el primer circuito, materia administrativa, nos dice el Policía Auxiliar de la Ciudad de México, aunque sus miembros pertenezcan constitucionalmente a un régimen especial donde no pueden reclamarse la posible afectación de derechos laborales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce el derecho fundamental a la seguridad social. Nos hace mención también este mismo pleno de circuito que la Caja de Previsión Social de estos policías está facultada para cobrar a los miembros de esa corporación las cuotas no aportadas, aunque estén jubilados, mientras no se extinga por prescripción y en los porcentajes aplicables por analogía. La pensión de retiro de sus miembros debe determinarse con base en el sueldo base y según la antigüedad generada. La multa impuesta por el Tribunal de Arbitraje de Escalafón de Jalisco a los ayuntamientos debe cubrirse con recursos económicos de su presupuesto y no con el peculio de sus integrantes. Pero este es en materia laboral, no en amparo. Y las cajas de ahorro, la exención del pago del impuesto sobre la renta previsto en el artículo 109, fracción octava de la ley de la materia hasta el 31 de diciembre, solo exige que los ingresos provengan de una fuente de este tipo, por lo que los trabajadores pueden acceder a ese beneficio aun cuando sean jubilados. Esto es los plenos de circuito. Y finalmente, 3 jurisprudencias, 24 criterios aislados de tribunales colegiados. Te invito a verlos. Temas de la vista, suspensiones provisionales, temas relacionados con el recurso de revisión y las prevenciones que existen, recurso de queja en amparo directo, pensiones compensatorias. Está genial, dice, proceden aquellas uniones de hecho, aunque se encuentren casados con terceras personas, siempre que se acredite que se trata de una pareja con convivencia pública, constante, estable y fundada en la afectividad, solidaridad, ayuda mutua con independencia, que si procrearon hijos y no tramitaron su divorcio. Está muy, muy protectora. Felicidades, de verdad, un criterio muy importante. Tenemos algunas otras tesis, te invito a que las veas. Están por acabarse en los 15 minutos y por lo mismo con ello terminamos. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.